Las encuestadoras se volvieron a equivocar una vez más. Vamos a ver quién más se equivoca. O la gente miente, no dice por quién va a votar porque tiene vergüenza de lo que vota. También puede ser, ¿no? Un análisis. ¿Qué le parece si se lo preguntamos a nuestro amigo? ¿Vos decís que va a tener respuesta? Yo creo que sí, él siempre tiene una respuesta para todo. Calculo que ha estado mirando los números, porque le encantan los números, de qué es lo que ha dejado estas elecciones a nivel nacional y a nivel provincial. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo, un amigo de la casa, que es el licenciado Aníbal Gutiérrez, politólogo, profe, docente, investigador y sobre todo un animal político. A ver qué vio él, qué percibió él. Te veo bien, te veo rejuvenecido, te digo, ¿eh? Acérquese el micrófono, querido Aníbal. Ahí. Profundamente agradecido, por supuesto, por esa valoración. Bueno, físicamente estás impecable. Te veo bien. Sí, Aníbal es un tipo deportista de toda la vida, Sí. no toma alcohol, es una disciplina, parece un monje. Todo lo contrario a usted, todo lo contrario a mí. Parece un monje tibetano, le diría yo. Sí. Lo he naturalizado de muy joven esto de cuidarme. Mirá. No es ningún esfuerzo. Bueno, ¿y qué estás viendo? Veo que nos estabas escuchando y hacías unas caras. Sí. Por supuesto, no recuerdo desde la vuelta a la democracia un escenario electoral como este. No lo recuerdo. Por muchos componentes. Por el comportamiento de los electores, que me sorprendió. Por supuesto, mis pronósticos no eran estos. Tenía algunas dudas respecto a las elecciones nacionales, pero se me escapó absolutamente la elección local. Lo dan como fija, que Orrego metía dos. Sí, vos sabés que lo hablamos muchas Sí, veces. lo dijimos acá. Orrego, bueno, porque la tendencia de los gobernadores en sus primeras intermedias siempre colocaban dos diputados. Y al peronismo casi siempre no le va bien en Gioja lo hizo. Sí, también es verdad. Lo hizo también la única vez que se deprecia el caudal electoral es en el 21 que entra Gualberto Allende con 190.000 votos, pero gana por 1,5 puntos. Por 1,5 puntos, que entró la actual intendenta de la capital. Bueno, una pésima elección de Susana Laciar en Capital. Bueno, acá hay entremos a mirar más fino, a ver. Sí, es imposible no enfocar el análisis en el gobierno provincial, ¿no? La estrategia del gobierno provincial fue paupérrima. Además jugaron su principal carta, que era con el vicegobernador, el que sostuvo desde el primer momento que apareció Fabián Martín, sostuvo que no iba a asumir. Siempre lo sostuvo. Y creo que en este momento... Que era una testimonial total. Que y menos ahora, en este momento. Y mucho menos ahora. Bueno, porque de alguna manera era un actor importante en la Cámara de Diputados. Por todo el juego, digamos, de la aritmética electoral, con minoría absoluta como tenían, consiguieron votos de otra fuerza política, que habla, por supuesto, de la disciplina partidaria también, que eso es otro problema. Ahora, yo hasta el momento de la elección, que me daban, estaba en una mesa de un diario local y me daban los primeros resultados, el periodista que estuve ahí el día domingo. ¿Con quién estuviste? Estuve en el diario de la provincia, Tiempo de San Juan. En el Tiempo. Sí, ahí estuve ahí un rato largo con algunos periodistas. Y bueno, arrojaba los primeros resultados, 2 Orrego, 1 el peronismo y atrás, claro. Yo lo que le pedía era sobre qué departamentos hablábamos. Evidentemente en el departamento de Capital, que tenía los primeros guarismos. Porque acá fue escandaloso como gana La Libertad Avanza. La Libertad Avanza, que es el único departamento que gana, pero no es malo los caudales electorales del resto de los departamentos, algún departamento se alejaba. En Chimba se posicionó en segundo lugar, le gana a Orrego. Por supuesto que yo sostenía a los 2 diputados. ¿Qué jugué a mi favor? Porque inmediatamente la periodista me dice, bueno, entonces habrá Orrego para el 27. No, le digo, yo no digo esto, de ninguna manera. Orrego enfrenta un problema en San Juan, que es el paupérrimo nivel salarial que tiene a los empleados públicos, a la policía, a los maestros y a los empleados de salud. Y a los empleados de la salud.
Paralelamente hubo alguna, se filtró por un error absoluto los sueldos que se estaban cobrando. Había funcionarios que cobraban 10 millones de pesos cuando le habían aumentado el 1% a los empleados públicos. Faltaba, por supuesto, esto lo capitalizan los dirigentes gremiales por las prácticas últimas que tienen los dirigentes gremiales, pero había movimientos espontáneos en el centro cívico. Y yo no sé, no creo que impacte hoy acá, pero esto va a impactar más adelante. A mí me parece que, primero, yo hice un análisis equivocado respecto a la posibilidad electoral que tenía la Libertad Avanza conforme a los últimos resultados. Sí, a las últimas intervenciones, que en cualquier lugar del mundo debo suponer que se caen estrepitosamente electoralmente, con los hechos de corrupción, un escándalo tras otro. Escándalo, la jugada con la entrega absoluta de la soberanía económica del país ante el posible préstamo de 20.000 más 20.000 tomado con fondos de inversión o con otros bancos. Bueno, pero paradójicamente parece que eso... Ese es el temor. Esa cosa específica... Comparto con vos dos cosas. Hizo que la gente claramente lo votara. Bueno, hay muchos argumentos, ¿no? Primero, el comportamiento de los cacicazgos de la provincia de Buenos Aires. No se puede perder la matanza. Que no jugaron. No jugaron. Le pasó Uñac. Hay un problema. Con los dirigentes sindicales hay evidentemente un inconveniente no resuelto con Cristina Fernández de Kirchner. Déjame que te diga, hoy los dirigentes sindicales no están representando a sus trabajadores. Los trabajadores no se sienten representados por los sindicales porque están en otra. Están cuidando sus privilegios. Es muy grave la pérdida de legitimidad en general en las instituciones, en los sindicatos, en los partidos políticos. La falta de legitimidad tenemos, los protagonismos que tenemos. Volviendo al caudal y a los posibles impactos uno, en la provincia de Buenos Aires creo que es esto. Otro, no se termina de resolver el conflicto Cámpora-Kicillof o Kicillof-Cristina. Luego, me da la impresión que hay un voto vergonzante, comparto absolutamente con vos. Hay un voto vergonzante en general, en San Juan también. No saben que votar a este dirigente o a este presidente, digamos, no te califica de ninguna manera. Porque no te califica como humano. Lo mismo pasó en el 95 con Mena. Hay un voto vergonzante que lo trabajamos nosotros en el trabajo que yo siempre hablo con ustedes de Desencanto y Apatía. Hubo un voto vergonzante en la provincia también, ¿no? Nos animaban. En el 95. Claro. Ahora, además de un voto vergonzante, también hay un voto, digamos, por supuesto, ¿qué hizo Trump? El que crea que es un estúpido plantear que era una catástrofe, eso no es de un estúpido. A alguien le sugirió. Inmediatamente, ¿qué hace el presidente? Empieza a calificar a los que se quedan en sus casas. Los hombres bien, los electores de bien se quedaron en sus casas. Estos electores de bien les pido que me den una oportunidad para... si califica a ese elector como un hombre de bien. Las encuestas dijeron en general que los que se quedaban en sus casas en sectores medios bajos y pobres. 12 millones de personas no fueron a votar. Que eran pobres, ¿no es cierto? En la provincia de Buenos Aires no fueron a votar exactamente, pero el porcentaje que fue, evidentemente, le dio el voto a Milei. El peronismo, unos dicen que perdió 200, otros dicen que perdieron 800.000, no sé cuál es la cifra exactamente, pero que se perdió un voto, sí, es claro. Si había 14% de diferencia, y hoy, hablemos casi un empate técnico, ¿no? Aníbal, para cerrar lo de la provincia. Lo de la provincia, me da la impresión, y lo vengo diciendo hace un rato largo, es la falta de dirigentes con caudal electoral y con protagonismo electoral que tiene el gobernador. Y me parece que tiene una enorme ausencia de estrategas políticos, por lo que advierto sobre los comportamientos, cómo han jugado en este proceso electoral. Ha gastado una fortuna. Un fallo en el armado político.
ha gastado una fortuna, efectivamente. Sí, como la gastan todos los oficialismos. También lo hacía el peronismo cuando tenía el aparato. Lo hizo Gioja, lo hizo Uñay y lo hace claro. ahora. Ahora, cuando vos te referís a esta cuestión estratégica, ¿estás hablando solo del aparato comunicacional o también estás hablando de lo que se planea estratégicamente en el territorio? No conozco cuál es la planificación estratégica del gobernador. No la ha presentado a la sociedad nunca. Bueno, nos habla de cuestiones aisladas, de la minería, y de repente nos aparece la avenida de Circunvalación como la gran obra pública, y la explotan y la reexplotan. La característica... pavimentan calle y esa parece ser que es la gran obra pública. Eso no es una planificación de la obra pública, no hay una planificación estratégica, no se le ha presentado a la provincia una planificación estratégica. Me parece que son cuestiones del momento, aparecen y entonces... Ustedes ven todo el tema de la Libertador San Martín. Pequeña obra pública. Son pequeñas. Pequeña obra pública que no era el contrato electoral. Y paralelamente el gobernador se ha preocupado en posicionarse, verbalizándolo en la posición distinta a un corrupto que estaba ligado a las cloacas, a gastos como el de la obra social. Él aparece como el hombre público, pulcro, el hombre que viene a hacer una política distinta, pero lo verbalizaban. No hay obras de envergadura realmente. Y por otro lado, no tuvo un discurso, me da la impresión, el gobernador Orrego, para tratar de capitalizar en ese juego ambivalente de acercarse a Milei, pero pretender internamente separarse de Milei, le generó desconfianza a un eventual elector que jugaba entre él y Milei y se queda con Milei. Orrego siempre jugó a ese juego. Eso me parece que ese juego me parece que lo ha facturado electoralmente con ese voto de la derecha. Vos lo dijiste la última vez que estuviste acá, que vos dijiste Orrego está jugando a decir que es diferente. Que es diferente y no le dio resultado. Lo es, claro. No le dio resultado. Y escucho un diario provincial que le hace una entrevista al vicegobernador y que lo victimiza el diario a Martín, diciéndole que él pagó el costo, digamos, del desprestigio nacional. Y dice, bueno, si algo de esto hay. Digo, no entendía. Pero si no hicieron alianza con Karina. Pero además no entendía en qué escenario electoral estaban jugando cuando efectivamente han ganado el oficialismo nacional. Claro. ¿De qué estamos hablando? Dije yo. No hay argumentos, no hay culpas. Deben asumir sus propias culpas, sus propias responsabilidades. Y me parece a mí, no le han dado una muestra a la sociedad sanjuanina. Esto que hace Capitán me parece es una burla, esto es un juego es bizarro, de que renuncian todos, pero deberían haber dado alguna muestra a la sociedad sanjuanina, porque han perdido la elección, pero pierden la elección no con un peronismo en ascenso absolutamente político y electoral, en un peronismo que se mantiene en el status quo. Claro. Bueno, sí, déjame que haga un poquito de abogado. En 34. Déjame que haga un poquito de abogado del diablo. Perdón, es un peronismo en núcleo duro, digamos, ¿no? Yo, fíjate vos, nunca planteé, como he escuchado a algunos de los actores últimos que jugaron en el peronismo, que planteaban alcanzar el caudal electoral histórico del peronismo arriba de 200.000 votos. Esto es una utopía. Vamos a meter donde me están hablando. No saben dónde están ustedes jugando. Volviendo a la provincia. Y yo cuestionaba, ustedes saben que yo cuestionaba, si eran capaces de sostener los 140, 150.000 votos entre Uñac y su diputado nacional, entre Chica y Uñac. Eso se sostuvo, eso se mantuvo, pero no era problema, ese era el piso. No el viejo caudal del peronismo que se sostenía 190, el problema es cómo 200, crecen los otros, en realidad, ¿no? Entonces quiere decir que... El problema es el piso de la libertad avanza, ¿o no? Claro, el piso de la libertad avanza, fíjate que lo sostuvo. Claro que lo sostuvo. Esos 100.000 votos que se disputaban en las elecciones a gobernador, se los quitaron a Gioja, a Uñac, y se los tomó Orrego. 234.000 Orrego. Gioja Uñac se sostuvo en 190, 72.000 sacó Rubén Uñac, 120.000 José Luis Gioja. Ahí ya perdían 60.000 votos. Pero ¿qué pasa en la primaria? Un mes y medio después, en octubre, Orrego no es capaz de sostenerse caudal electoral
en sus delegados a las diputaciones y senaduría nacional. Pierde su secretario, Achén pierde, no entra como diputado porque coloca 155.000 Uñac, gana la elección, coloca su segunda y el segundo que entraba es La Libertad Avanza con el pibe Ramírez. Pierde un diputado. Pierde el diputado que le había sacado 234.000 votos un mes antes. Bueno, y ahora pierde un diputado en manos de La Libertad Avanza y ahora es el peronismo el que pierde un diputado en manos de La Libertad Avanza. Ya lo perdía con Chica. Ahí ya estaba perdiéndolo. En otras elecciones, en esa nacional, ahí ya pierde un... Hablemos un poco de Chica. ¿Quién es Chica? ¿Cómo Chica? Que ha sido secretario de deporte. Ahí pierde un... Jorge Chica, deportista, hijo del ahí pierde. ¿Pero es diputado? Claro, es diputado no lo he nacional. visto hablar jamás ¿A qué hace en el Congreso? Mire sus redes sociales. Hablemos un poco de peronismo. Una cosa que quería para cerrar, Mauricio. Son los mismos componentes que el elector evaluó de darle 234.000 votos al gobernador Orrego, pero no un mes, después, no 6 meses después, no da transferírselo a su diputado y a su candidato a senador, porque ¿con cuánto entró? Estamos hablando del 23. Picón entró con 126.000 votos, entró Picón. Faltaban los 100.000 votos que había tenido más el gobernador. El mismo escenario ahora. Me da la impresión que los votos son Orrego puro. No hay un solo candidato que sea capaz de sostener, si es que tiene todavía y conserva todavía Orrego, ese capital electoral que conservó para gobernador. Eso es una incógnita, pero... Eso exactamente mismo pasa con el peronismo, te diría yo. Digo, porque veo muchas han celebrado los compañeros, por supuesto, me parece que no hay mucho tampoco que celebrar la victoria del peronismo. Es un respiro, ¿no? para un peronismo que ha perdido el aparato, ha perdido el poder. Yo también te podría decir, está bien, no hace tantas grandes obras Orrego, pero Orrego tiene el 60% del presupuesto de la guita que tenía anteriores gestiones, digamos. No es un momento muy difícil para ser gobernador. Digamos, claramente. ¿no? Las internas siguen hasta ahora en el peronismo, ¿no? Ahí Uñac salió a arrojarse el triunfo justamente de la provincia de San Juan. Él dice el peronismo de Uñac ganó a nivel nacional, nota de página 12. Gana Andino, creo que tampoco se esperaban la victoria inclusive dentro del peronismo. A mí también me preocupa porque ya salió a marcar la cancha, eso dijo un diario, salió a marcar la cancha Aranda y Ibarra diciendo que el primer candidato al 2027 es Andino, cuando tanto Gramajo como Munizaga, en la elección que pasó, también marcan fuerte y quieren marcar una presencia de acá al 2027. Yo me da la impresión que son las mismas internas. Querido amigo, ¿cuál es el riesgo de esta componente electoral entre Gioja y Uñac? De hacer jugar a los intendentes. Si se perdía, los culpables eran los intendentes. Pero si se gana Uñac. Gana Uñac, o gana Andino, o ganó el intendente de Chimba y ganó el intendente Se perdía Rausum. Ustedes saben que iba muy mal Rausum. No jugaba electoralmente Munizaga. No se mostraba electoralmente Munizaga. Se mostró en la última parte de el último mes empezó a mostrar. Porque le dijeron, es catastrófico, se pierde. ¿Cómo eran las elecciones anteriores? Desde el 21 que viene bajando Rausum. Se ganaba antiguamente por 20 puntos y en el 21 ganaron por 4. Tierra de los Gioja, ¿no? En un focus group que trabajé con el equipo de investigación que yo estaba, le mostramos un focus group al actual secretario del Tribunal de Cuentas, al intendente de Deposito y al secretario de la CGT. Por supuesto, nos desvalorizaron. ¿Cómo 8 puntos? Sí, estamos con 20 puntos con el caudal de Sergio. Está bien. Nosotros nos equivocamos. Se ganó por 1,5 puntos. Las encuestas de ellos eran un fracaso total. De ahí vienen bajadas. Ahí cuando gana todavía Uñac, pero en vez de ganar con 230.000 votos, su diputado Allende gana con 190 y se coloca el candidato de Orrego a 1,5 puntos que era Laciar. Y ahí vino en bajada, en franca picada, que se ha estabilizado en 140, 130, 150. ¿Qué deberá hacer el peronismo para pensar en un peronismo de 230.000 votos? Algunas cosas hay que hacer. Y
A mí, Bueno, quedan a 2 mí se me años. ocurren un Quedan par de 2 cosas. años. Hay que reorganizar un partido. Quedan 2 A mí se me añitos. ocurren un par de cosas, pero el problema es que quienes, los dirigentes, las cabezas del partido, quieran escuchar realmente a quienes los rodean. Porque hay una ceguera, no quieren... Una semana antes hablaba con un dirigente raucino que negaba totalmente que estuviera mal Munizaga en Rawson. Lo negaba totalmente. Pensaban que ganaban caminando. De hecho, En Pocito, lo mismo. De hecho, no se mostraba, la última semana se mostraban muy poco en los medios de comunicación porque tampoco querían quedar pegados a una derrota. Nosotros hemos le invitamos a Romina Rosas como 3 veces, no vino, le invitamos a Gramajo, no vino. No, pero Munizaga tiene razón, Aníbal. Munizaga se mostró muchísimo Se mostró. en la última etapa. En la Y última ganó. parte. la última Conservó parte. por 6 puntos su municipio. Sí, sí. El que conserve el caudal histórico de 20 puntos de diferencia es 20 puntos. 20 puntos tiene Gramajo de diferencia con La Libertad, avanza. 24 puntos, 25 casi. Y Gramajo con los dice, Reyes. estos son mis puntos para jugar al Y 2027. eso lo hace jugar al 27. Ya lo van a ver ustedes. Ya está él buscando algunos posibles actores para plantear una estrategia de un programa de gobierno para el 27. Claro. Pero además es legítimo, ¿eh? Así como jugó, ahora reclama. No, y además Munizaga- Y Munizaga va a ser en exactamente primera lo línea. mismo. Y además vos estás poniendo, vos estás hablando justamente de esto, de un proyecto para el 2027. Lo que sucede en el peronismo actualmente en San Juan, al menos esto es lo que yo veo, es que no hay proyecto. Bueno, en ningún lado, ni en Nación. No hay nada que tampoco. ofrecer. Tampoco. Ni en Nación. Mira, ¿cuál es la diferencia entre la derecha y el campo nacional popular en estas elecciones? Los modos con que se plantean las estrategias, siempre hay alguna épica. Este hombre, el presidente, siempre plantea algún sentido épico, digamos, de lanzarse, ¿viste? Hacer un Movistar y hacer lo que hizo. Eso mismo. Eso mismo. O la jugada de Trump con él acá, de que era una catástrofe. Poco más le decía, me tienen que salvar para que no nos hundamos. Bueno, No ha habido uno, ni siquiera Kicillof. Es decir, todo el discurso del campo popular era contra Bullrich, contra el narco PER, contra Karina del 3%. No hubo un planteo que les vengo diciendo a ustedes. El planteo tiene que ser estructural, sensitivo, propositivo. ¿Qué es lo sensitivo? ¿Qué es lo sensitivo? ¿Qué es lo que planteé para algunos actores que jugaron en esta elección? Tienen que ir al alma de un elector. ¿Y cómo despego a un elector pasivo de su silla si no planteo una épica que me acompaña? Es casi hasta heroico que me acompañen a salvar el Garrahan, los pobres, los discapacitados. No le hablen que van a ir a la Cámara ustedes a pedir más presupuesto. Es más de lo mismo, siempre. Todos han sido con unas propuestas de esta naturaleza. Tienen que plantear una épica distinta para que estos electores que son pasivos se transformen en activos. San Juan pasó lo mismo. Por supuesto. Se encargaron de pegarle a lo que no hacía Orrego. Acá fueron el 71-72% a votar. El resto se quedó en sus hogares. El resto se quedó en sus casas. Ahora, ¿quién va a ser capaz de plantear esto que estoy planteando en el peronismo provincial? Cuando debe generarse. Primero hay que comenzar a legitimar los actores estratégicos del peronismo. ¿Está claro? Hay que comenzar a legitimar los actores estratégicos del peronismo. ¿A qué te referís? Esto es el único modo que empecemos a reconstruir la autoridad del peronismo es con sujetos que tengan un fuerte respaldo del conjunto de los afiliados del peronismo. Por otro lado, hay que recuperar al afiliado como un sujeto activo del peronismo, no movilizarlo por el momento electoral. El partido tiene que estar abierto, ya tiene que estar abierto con una propuesta política para el 27 y hacerlos cómplices de esa propuesta política a los afiliados, no que sean carteros para repartir un mes antes de una elección una propuesta eventual, sino que sean parte de un proyecto político. Hay que trabajar sobre el proyecto político provincial, con un sentido épico, con un futuro, con un sentido épico. Esa voluntad tiene que estar. Ahora, los líderes no se hacen
No hay un, es decir, no se hacen los líderes casi es como innato en los sujetos. Ahora, ¿quién del escenario local, quiénes aparecen como razonablemente los que tuvieron caudales electorales, que lo jugaron en esta elección, van a pedir la participación y se van a anotar Claro. primero? El caso Gramajo de Gramajo y el y- caso. Y en tercer Bueno. lugar, también Abayay, que ganó por 11 puntos y medio en Pocitos, que en las diputaciones estuvieron ahí. Sí. Ahí. Y también, digo, elecciones muy locas, porque justamente nomás te Pocito. En Pocito, las elecciones del 23, Pocito votó un presidente, votó intendentes distintos, digo, votó todo distinto, todo lo que se jugaba, digamos, ¿no? Elecciones también bastante raras, digamos, ¿no? ¿Cómo traigo al afiliado hoy? Ya, pero tiene que ser ya. Hay que rediscutir el tema de las reactualizaciones Alquilen doctrinarias. colectivo, muchachos. Si no hay Sí, reactualizaciones alquilen doctrinarias, sí. siempre espaldas a la sociedad. Sí. No recitemos las 20 verdades, ni cantemos la marcha. Estamos fuera de la historia. Hay que reactualizar todo. Hay que generar una nueva lógica antropológica con subjetividades distintas en el peronismo. Para eso va a estar tu señor ahí, en lo que estoy hablando. Claro, claro. Eso charlé con mi compañero. Por eso, el arco es esto, pensamiento, Sí. acción y determinación. Es hora del pensamiento en el peronismo. No hay manera de accionar un minuto más si no revemos el pensamiento del peronismo. ¿Qué hablo? Reactualizaciones doctrinarias. Bueno, pero ¿hay lugar para eso en el partido? Hoy es el punto. Bueno, lo que no Hoy se es hizo el en momento. 15, 20 años hay que hacerlo en 2 años. Hoy es el momento. Hoy es el... ¿Y Yo qué digo? estoy intentando una repregunta porque digamos, lo que te decía recién es si realmente hay una dirigencia que está dispuesta a escuchar este tipo de cosas o si vamos a seguir peleando por nombres. Me que va a ser parece una que pelea de nombres. me parece que hay una oportunidad. Me parece que hay una... No digo que se vaya a generar, pero hay una oportunidad. Hay una oportunidad. No hay manera de construir un proyecto político si yo no soy capaz de organizar internamente el partido con militantes que se interesen en el proyecto político. Nunca el peronismo convocó a discutir proyectos políticos a largo plazo. Siempre se llama a los afiliados para discutir el tema electoral. Como vos tenés el circuito 1, vos el 2, vos el 3. Nunca. Entonces, por supuesto que no estoy hablando de la discusión masiva de los afiliados. Los afiliados tienen sus dirigentes, pero hay que sentarse en un cuerpo ejecutivo a discutir estos problemas. Los tienen que ser las juntas departamentales. Tienen que tener un partido activo, no cerrado. Porque después cuando yo los necesito para ir a las elecciones, no salen bueno, los ¿Y compañeros. tu sensación es que en este momento es un partido cerrado? Y claro. En las condiciones, sí, del peronismo, absolutamente. Claro. Absolutamente. Es cierto que el general Perón, cuando hablaba del partido, el partido era un instrumento electoral del proyecto nacional y popular. Era un instrumento del movimiento. No hay movimiento porque se ha desintegrado todo. El partido entonces, ante esta situación, que está la sociedad atomizada, quebrada, destruida, las instituciones que las Despolitizada, representan, deshumanizada. los sindicatos anarquizados, los afiliados de los sindicatos no responden a sus dirigentes. Hay una falta de legitimidad en todos los cuerpos. El partido peronista debe asumir un rol político. No lo dijo el general, pero el general nos dejó una puerta abierta. Es decir, una puerta abierta para repensar el peronismo en los momentos históricos. Hoy no puede ser un instrumento electoral nomás. Hoy tiene que ser un instrumento político. Bueno, Por eso hablo del pensamiento. Bueno, pero yo creo que lo siguen viendo como un instrumento electoral. Estamos muertos. Espero que se den cuenta. Y si no, bueno, tendrá que el peronismo acostumbrarse a perder todas las elecciones que tenga que perder de acá en más, en la provincia y a nivel nacional, hasta que se decante lo que tenga que decantarse. Así es. Así es. Yo quiero decir una cosa. Circuló en estos días en los grupos de WhatsApp y en redes sociales un video que mostraba las distintas sedes del partido de Orrego en la provincia de San Juan, distintas unidades básicas, digamos, o sedes, o como Sí, le sí, queramos llamar, no sé cómo le llaman los PRO. Y
con una canción, un grillo, una canción como hay alguien, qué sé yo, como que no había nadie, como que habían perdido realmente, y aparecía también una animación Sí. de Rueda, el bloquista, con un cartelito Eso. que decía perdón Sergio, Bueno, Ese lo vi. el bloquismo, está bien. La muerte Esto- del bloquismo. esto hacían circular los muchachos peronistas. Que estaban contentos y pasaban eso, digamos, ¿no? Pero no están entendiendo un carajo No. lo que está pasando. No. Lo peor que te puede pasar a vos con este resultado electoral es salir a decir, ¡ah! ¡Qué grande! ¿Cómo la tengo? ¡Oh, Sí, sí. oh mirá! ¡Volví a ganar! ¿Qué volviste a ganar? Perdiste un diputado. Sí, y sí. a mano de la libertad avanza. Esa es la realidad. Sí. Por eso, yo estoy planteando que hay que reconstruir las identidades y las lealtades. No hay lealtad alguna. Miremos los comportamientos en las cámaras de diputados. Miremos los comportamientos en las cámaras de diputados nacionales. Miremos el comportamiento de los peronistas que están en esta fuerza provincial donde está Yarlora, donde está Puyaro, donde está... que es paupérrimo la elección, esto de la tercera vía fue una Terrible. mentira. Ah, espantoso, No hay ningún espantoso. tipo de lealtad. Provincias Unidas, No se espantoso. sostienen. Miren lo de Randazzo, el rol estratégico con Se Cristina. quedó afuera. Pero me alegro que haya quedado Pero fuera. yo también. por Enormemente. Y ahora, Porque perdón. la traición es se ha naturalizado la traición y la lealtad. ¿Y cómo analizás el resultado de la tercer fuerza en San Juan? ¿Cómo analizás, por ejemplo, lo que ha sucedido en Capital? Que, digo, Hermano en querido, el 27 vamos a tener un intendente de la Capital que va a ser La Libertad Avanza, si ¿no? ustedes les preguntan a la mayoría de los electores de la tercera fuerza quiénes eran sus candidatos, el 80% no sabe quién es el candidato que representaba esa fuerza. Esto es un triunfo absolutamente de Milei. Cualquier candidato que hubiera ido iba con esos guarismos electorales, porque no es casualidad lo de San Juan, es casualidad, no, de todo el país. Ha sido la figura absolutamente del presidente la que arrastró el caudal electoral. O sea, vos decís Acá, que Ciccone no ¿cuál fue el tenía protagonismo? conocimiento, No, fue el protagonista- la gente no tenía el conocimiento protagonismo de quién era. Ciccone en los distritos electorales de la Ninguno, provincia. no lo conoce nadie. Ninguno. Ninguno. Es Milei. ¿Cuál es el protagonismo que tiene el diputado nacional? Me parece el diputado nacional Peluc. No quiero colocarme en un racionalista. Otro, ese también es absurdo. diputado nacional. No, No claro, lo veo el intervenir, protagonismo no hace de nada Peluc en el Congreso. se supone que resta voz. Es un gran Porque es armador, una- digamos, ¿no? es, además de una ignorancia Sí. peligrosa y complicada. Armado para varios, le quiero decir, no solamente para No, Libertad de una Avanza. Profunda ignorancia, no conoce ni siquiera, siendo diputado nacional, qué leyes se discutían en el Congreso cuando lo interpelan los medios nacionales, y era el diputado. Sí. No las conocía. Y lo interpelaba el locutor o el periodista Ariel y Ejalá. no sabía de lo que se trataba. Sí, Ustedes pregunten quién es el diputado o el senador de la tercera fuerza nacional. Pregunten, ¿qué va a ser el problema? ¿Qué ha pasado con la política? Si la política se va a sostener en estos parámetros de Milei o eventualmente de Menem o de Gioja Duñac, el principio de representación política está quebrado, muchachos. Las cámaras no son representativas, los consejos no son representativos, el Senado no es representativo. Cuando pierde legitimidad la representación, comienza a claudicar el principio fundamental de una democracia, que es el principio de la república. No funcionan. Entonces, cuando yo digo que hay que recuperar legitimidad, estoy en primer lugar planteando los partidos y el peronismo fundamentalmente debe recuperar la legitimidad de sus representantes, porque si lo sigo personalizando a la política va a seguir pasando lo que nos está pasando. El personalismo ha sido dañino para la democracia y para los partidos. Nos quedamos con esto y también decir algo que lo tiramos por arriba, lo dejamos para otra conversa, la interferencia de Estados Unidos. Nunca visto, la historia, en los libros, la interferencia directa, obscena, asquerosa, ¿no? Del Tesoro Nacional, de Estados Unidos, de Trump, que está a punto también de invadir Venezuela. Quiere también, se mete también en la política de Brasil. Es un espanto lo que estamos viviendo. Un Yo no espanto. quiero decir nada de Trump porque tengo miedo. Es una locura realmente. Por eso cuando vi a Sudán Córdoba que había publicado una encuesta
que mayoritariamente el 75% de los ciudadanos argentinos son anti-yanqui. Y le dije a mi amigo, es diputado nacional Manrique, yo esto no lo creo, Luis, le digo. Honestamente, no lo creo. No, ¿qué anti-yanqui? Siquiera tuviéramos esta percepción en el conjunto de la ciudadanía argentina, porque decir anti-yanqui se supone que estoy anclado en algún tipo de ideología, que las ideologías han hecho tabula rasa en el conjunto o en la, en la si no generalidad te interesa electoral. lo que le pasa a tu vecino, menos, Claro. menos te va a importar lo que le Mirá pasa a la patria. Claro, mirá qué preocupación. Claro. Es decir, se colocaba, me parece, este especialista anclaba la percepción en un setentista absoluto. ¿Cuál es? Yo no se lo escucho ni a mi familia, a mi sobrino, esta actitud anti-yanqui. ¿De dónde? Bueno, aparece Trump, pero con un protagonismo absoluto. De vuelta a la elección. Que todo, pero además que todo el que de alguna manera tenga una defensa ideológica respecto a las percepciones hegemónicas de estos capitalismos salvajes, nos colocamos, si aparece Trump, voy a votar absolutamente el opuesto. No, aparece Trump y tuvo protagonismo en la elección. Claro que lo tuvo. Es uno de las tantas. que ¿Intervino la política económica de un país? tuvo. Por supuesto. Y por supuesto, el temor jugó. Claro que lo hizo jugar. Claro, por eso digo que Fue una también. amenaza. El temor fue una hizo amenaza. jugar. Fue una extorsión. Y los que teníamos la relación cotidiana se avergonzaban de decirlo, porque tenían alguna racionalidad. Había un resquicio de racionalidad para decir, tengo vergüenza de decirlo. Y hay un voto avergonzante, comparto con vos absolutamente. ¿Nos Eso es muy despedimos? complicado, ¿no? ¿Está muy apurado usted? No, ya está llegando los próximos invitados. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Dígame, Y 45. Bueno. ¿qué dice usted? No sé. Que nos diga casi todo, así nos quedamos con ganas. Sí. Yo creo que quiere decir algo más. Por supuesto, quiero decir algo más. Dígalo. Diga lo que Está quiera. abierto. No quiero que se vaya. Dígalo. ¿Cómo Lo que no pasa es dije que el eso? señor no quiere echar, pero No, yo sé que quiere decir algo Yo soy. más. Dere, es un amigo. Está Aníbal. abierto el escenario. Yo le para leo que la algunos- gorra ya a esta altura. Para que algunos partidos políticos y dirigentes y afiliados de los partidos políticos estén dispuestos a un protagonismo distinto, diferenciado, donde se revean absolutamente los pilares doctrinarios, reactualizaciones doctrinarios, rever el tema del afiliado, abrir los partidos, del cual antiguamente yo no era partidario, de jugarlo como un instrumento político, sino que fuera un partido. Pero cuando es un instrumento político es porque evidentemente hay un cuerpo diferenciado al partido político que lo excede absolutamente, como en la época del peronismo, y que lo siguen recitando los peronistas, el movimiento nacional. ¿Cuál es el movimiento nacional? Quiero que me venga un dirigente que me hable a mí cuál es el movimiento nacional. Cuando el movimiento nacional le funcionaba al general Perón, era absurdo pensar que el partido era el instrumento político. El instrumento político era con las comunidades, organizaciones libres del pueblo y las representaciones locales legitimadas en el movimiento nacional. Este era un cuerpo electoral. Si esto desaparece y quiero seguir manteniendo algún tipo de protagonismo, tengo que plantar en el partido una dimensión política. Ya estarían trabajando para el 27. Deben ir trabajando para el 27. Mientras tanto, debemos desear que haya alguna legitimidad de los otros cuerpos intermedios, CGT y etcétera, etcétera. Que tengan legitimidad los representantes que se sientan en la mesa. Está pidiendo un montón. Bueno, Sí, yo creo que ahí en lo que decís, Aníbal, estaba pensando en que es evidente que el peronismo algo tiene que hacer y no sentarse a esperar que se caiga Milei. Cometemos el error de Kicillof y los que... Claro. No es el tema. ¿Qué es lo que ha sucedido hasta Lo hice- ahora? lo hice- es lo que hicieron Esperemos hasta- que este Gil es se lo que hicieron caiga, hasta que ahora. este Gil se caiga, Es lo que y de hicieron hasta repente ahora. el Gil no se cae. Nunca el peronismo fue contestatario, muchachos. Nunca. Si el general Perón se levanta y ve que el peronismo se transformó en un partido contestatario, no entendieron nada. Siempre fue un partido revolucionario, así lo planteó. No planteo la revolución bolchevique, muchachos. No. Cuando digo revolución, hay que patear las estructuras internas, reactualización del doctrinario, pero además plantear un proyecto alternativo, una épica distinta, porque hay que planteárselo a la sociedad no escuchó nada. volver a hacer política. Exactamente, la recuperación humana, social y proyectiva de la política. Exactamente, a eso me refiero.